¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos una vez más listos para llevar a cabo este programa y estamos contentos porque Dios nos ha dado esta oportunidad de estar de pie este nuevo año y de esas ricas bendiciones que Él nos da, lo disfrutamos a cada momento. Cada mañana respirar el frío es maravilloso, no sé ustedes, pero es bueno eso para nosotros. Ver el amanecer que tenemos todos los días es un motivo de agradecimiento a nuestro Dios, de saber que Él está al tanto de nosotros y Él nos está cuidando. Eso téngalo muy seguro. Vamos a dar inicio en estas horas y vamos a cantar dos himnos preciosos a nuestro Dios. Espero que lo sepa y lo cante con alegría a nuestro Dios. Enseguida leeremos Deuteronomios capítulo 10 y vamos a leer del 12 al 22. Si usted tiene su Biblia a mano, puede buscarlo con calma. Y enseguida el mensaje que nuestro pastor trae en esta hermosa mañana. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre que moras en los cielos, en estas horas llegamos ante el trono de tu presencia, hasta el trono de tu gloria, oh Dios, para darte las gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Y también, Señor, ponernos a cuenta contigo, pedirte el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Padre, porque somos pecadores ante ti, tu palabra nos lo dice y lo creemos así de esa manera, oh Dios, que solo tú eres santo, solo tú eres justo, oh Dios, y no hay nadie como tú. Así que, Señor, límpianos y que podamos estar confiados, seguros, oh Dios, de que tu presencia está en este lugar y que tú escuches, oh Dios, las alabanzas, la lectura de tu palabra y que tu palabra también que va a ser explicada, oh Dios, llegue a nuestros corazones y que sea de alimento para nosotros y que podamos crecer espiritualmente conforme tú lo vayas pidiendo, Dios, porque es tu propósito que nosotros crezcamos y que podamos vivir bajo tu divina voluntad. Así que, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno, Señor, a cada familia representada en esta iglesia y los que van a poder escuchar este audio en cualquier rincón de la tierra. Y también quédate con nosotros, bendice a mi hermano, al pastor, y que él pueda hablar con libertad lo que has puesto en sus labios. Te rogamos tu presencia en este momento, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar el himno número 15, Nunca, Dios mío. Así que espero que lo cante con alegría a nuestro Dios. Cesará mi labio.
No sé ustedes, pero yo me alegro cada que le canto a nuestro Dios, saber que tenemos esa voz agradable para alabar y glorificar su santo nombre. Así que espero lo haya disfrutado. Y ahora invito a que abra su Biblia ahí donde le dije, Deuteronomios, capítulo 10. Vamos a leer del 12 al 22. También la palabra de nuestro Dios, cada que lo leamos, lo vamos a disfrutar, porque nos está hablando el Señor de esa manera. Así que espero lo tenga listo. Ahí dice la palabra de nuestro Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió tu descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Que el Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar una vez más. Querido Dios, en estas horas te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas de esa manera. Quiero, Señor, que en estas horas tu Santo Espíritu pueda trabajar en nosotros, que podamos entender tu palabra, oh Dios, ya que tú nos hablas todos los días de diferente manera, y ahora, oh Dios, nos hablas por medio de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en nosotros, pues, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Doy tiempo del pastor. Adelante, hermano. Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Y es un privilegio, como decía nuestro hermano ya al principio, estar aquí nuevamente en la casa del Señor para meditar en su palabra y, bueno, sobre todo, darle gracias por este nuevo año. Así que, hermanos, felicidades. Es el deseo que hay en nuestro corazón, que tengan un feliz año, un año, como dice ahorita la palabra, de prosperidad, porque ahí dice el cómo y el por qué. Podemos también ser prósperos, porque su palabra lo dice, ¿verdad? Pero que este año, hermanos, que el Señor vaya con ustedes, que este año el Señor les conceda todas sus peticiones, pero que este año también tengamos un corazón dispuesto de servicio para nuestro Dios. Así que, hermanos, pues enhorabuena que estamos aquí todos juntos, iniciando un nuevo año para adorar a nuestro Dios. Así que bendiciones para todos. Bueno, damos gracias a Dios, hermanos, de veras, porque Dios nos permite de veras estar aquí ya, una vez empezando, pues este primer domingo del año ya, 2021, y bueno, vamos a tocar una serie de 4 mensajes, precisamente, y vamos a tomar en cuenta la palabra, porque es lo que tenemos como el principal elemento de parte de Dios, muy importante por sobre todas las cosas. Así que entonces la serie es Fundamentos de Vida, y creo que tenemos que sentar bases en este tiempo que necesitamos realmente hacerlo para que podamos iniciar este nuevo año pues en los caminos del Señor, en sus propósitos, en su voluntad,
pero también, hermanos, llenándonos, alimentándonos y obedeciendo su palabra. Así que entonces el tema de hoy, hermanos, debemos escuchar hoy la voz de Dios. Debemos escuchar hoy la voz de Dios. Voy a leer un texto más que tenemos también aquí dentro del mensaje, y se encuentra allá en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 1 y 2. En Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 1 y 2. Así que lo voy a invitar para que también busque ese texto en Segunda de Reyes, capítulo 23, y leemos versículos 1 y 2 solamente. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Hermanos, qué hermoso mensaje vemos en el Antiguo Testamento cuando se encuentra este precioso libro en el templo. Había pasado mucho tiempo ya, 300 años aproximadamente, y el libro ahí estaba la ley, ahí estaba la palabra del Señor, y es encontrado este libro, y Josías entonces reúne a toda la gente, a todo el pueblo, desde los más grandes hasta los más pequeños. Toda persona debe estar ahí en la casa del Señor. Y hermanos, él toma esa iniciativa, lee el libro. Cuando ellos lo escuchan, entonces, hermanos, se recuerda ese pacto que había sido hallado en la casa de Dios y estaba escrito en este libro. Entonces, hermanos, creo que así como el pueblo en el pasado, al escuchar la voz, se cimbró su corazón, su alma, todo su ser, porque el añorar, escuchar a Dios, hablar, y cuando tienen ese privilegio y esa oportunidad de hacerlo, hermanos, de veras es un momento trascendente que pasó en aquel momento, y entonces ellos hacen un compromiso de caminar con Dios durante todo este tiempo. Así que, hermanos, a manera de introducción quiero decir en esta mañana que nunca se enfatizará lo suficiente la necesidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Yo creo que lo vamos a estar haciendo una y otra vez, hermanos, porque necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos hacer un énfasis bien marcado, no solamente el que estemos aquí reunidos para escuchar la palabra, sino que nosotros seamos portadores y voceros de la palabra para que otros la escuchen también, sobre todo el mensaje tan importante que contiene, ¿sí?, de parte del Señor. Por eso puedo decir que en base a esta pequeña introducción, hemos de decir que también esto nos habla de lo que muchas veces nos ha pasado y en lo cual hemos caído muchas de las veces. Hemos, quizá por naturaleza, ser lo que realmente ahora sí que tendemos a hacer en la vida, ser olvidadizos, ¿sí? Porque a veces nos olvida también la palabra del Señor. A veces nos olvidan las cosas comunes, ¿no? Me encargan algo. De hecho, me ha pasado a mí últimamente, y no es porque a lo mejor ya por la edad, pero a veces me encargan algo y entonces voy llegando allá donde voy a comprar las cosas y me empiezo a rascar la cabeza. ¿Quién me encargó? Porque nomás me acordé de dos, pero no me acordé de las otras tres cosas, y entonces se me olvida, ¿sí? O me ha pasado incluso de que voy llegando a la casa porque iba a alguna cosa también. Llegué a la casa, me bajé del carro y entré allá, y entonces me quedé parado, quieto. ¿Por qué venía? Se me olvida. Entonces, hermanos, de veras, no es que nos pase a lo mejor a los adultos, nos pasa a todos, ¿sí? Pero desafortunadamente tengo que decir que también nos pasa esto en base a la palabra del Señor. Somos olvidadizos. Se nos olvida que la palabra nos habla muchas veces, como decía nuestro hermano al inicio, de muchas maneras y de muchas formas, pero hermanos, pronto la llegamos a olvidar.
A mí me ha tocado, incluso aquí con ustedes, en el tiempo que he estado con ustedes, en algún momento, creo que en 2 ocasiones pregunté, hermanos, ¿de qué predicamos la semana pasada? Y nadie se acordó, ni siquiera del texto, ni qué fue lo que dijimos. Dije, caray, entonces, o no me expliqué bien, o no dije las cosas bien, o entonces lo que dije no estaba dentro del Señor, porque nadie se acordó. Entonces me quedé así, sorprendido, ¿no? Pero hermanos, vemos aquí en el texto que nuestro hermano le llevó hace un momento, cómo Moisés recordaba con mucha frecuencia a su pueblo los mandamientos, hermanos, que Dios le había dado ahí en el Sinaí. Un hombre que tenía conocimiento de la palabra del Señor, porque, hermanos, estuvo en la presencia de Dios. Y entonces recibió estas tablas de la ley para que las comunicara y las anunciara al pueblo. Y este hombre tenía prácticamente en su corazón ese compromiso de estar enfatizando, estar recordando que la palabra de Dios es importante para que podamos caminar en la vida que Dios nos ha dado. Y hermanos, en este tiempo que nos toca vivir, creo que más que nunca necesitamos escuchar la palabra de Dios. Son tiempos difíciles que hemos estado viendo durante este año que acaba de terminar, pero hermanos, iniciamos con las mismas situaciones en este año nuevo, ¿sí? Entonces quiere decir que entonces necesitamos continuar, necesitamos seguir adelante, ¿sí? Por eso cuando Moisés hace esto, estaba consciente que era necesario que de ese tal cumplimiento de exponer, de hablar, de recordar, de enfatizar la palabra del Señor, dependía la felicidad del pueblo, pero sobre todo la permanencia en esa tierra que Dios había prometido para que ellos estuvieran ahí, para que ellos vivieran ahí, para que tuvieran un tiempo, un lugar y una época muy diferente a la que habían pasado en el pasado, ¿sí? También, hermanos, nosotros como creyentes de este nuevo siglo, ¿sí? Sí, el siglo XXI ya, así lo hemos estado ya pronunciando porque estamos en el siglo XXI, ¿sí? Necesitamos, hermanos, que se nos recuerde lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Yo les preguntaba la semana pasada, ¿usted sabe cuál es su propósito? ¿Usted sabe qué Dios espera de usted? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted sabe qué es el camino que Dios ha puesto delante de usted para que usted ande en él? Yo creo que necesitamos, hermanos, que se nos recuerde de manera constante lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a estar haciendo, al menos en lo que a mí me corresponde como siervo del Señor, como pastor de ustedes, estarles recordando. Se los voy a recordar constantemente una y otra vez. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, porque se los voy a estar diciendo a cada uno de ustedes en el momento y en la oportunidad que sea pertinente. Por eso, hermanos, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos como cristianos para con nosotros mismos? Yo creo que eso es importante entenderlo. ¿Qué obligaciones tengo como cristiano para conmigo mismo? ¿Qué obligación tengo también para con mis hermanos en la fe? Yo decía también entre semana, ¿pensamos en los demás? ¿Consideramos a los demás de alguna manera? ¿Nos ponemos a disposición de los demás? A veces pensamos solamente en nosotros mismos, ¿sí? También, hermanos, ¿qué obligaciones tengo contra mis compatriotas, por decirlo así, para con mis pues sí, compatriotas, pues, las personas que son de mi mismo país? ¿Qué obligación tengo para todos los demás? ¿Sí? Y decía también entre semana, hermanos, y también lo menciono hoy, ¿qué obligación tengo para el mundo entero? Porque hablábamos de misión, ¿sí? Y ahora que hablamos de aspectos, ahora sí que mundiales, porque estamos viviendo en eso, ¿sí? Pero lo más importante, aquí quiero recalcar esto. ¿Cuáles son las obligaciones que tengo sobre todo para con Dios? Y quizás se oiga la palabra obligación un poco como que no encaja a veces con nosotros. Pero ¿sabía usted que Dios de alguna manera está obligado a cumplir lo que promete? Y sabe una cosa, lo hace al pie de la letra. Y está obligado a hacer lo que Él ha dicho, porque es su promesa, es su palabra. De hecho, la semana que viene vamos a hablar de las promesas de Dios. Entonces, hermanos, ¿pero cuáles son las obligaciones que yo tengo para con todo esto? ¿Sí? Así que en primer lugar, hermanos, podemos decir que debemos oír los mandamientos de Dios. Debemos oír los mandamientos de Dios.
Mire, en este texto que leí, nos dice la palabra del Señor que el rey era la figura máxima y el pueblo tenía los ojos puestos en él. Y si él era fiel a Dios, generalmente lo que se daba es que el pueblo también lo era. Y este rey, que era la máxima autoridad, y los ancianos eran los dirigentes del pueblo, y aquí se refleja precisamente el poder del ejemplo. ¿Sí? Porque alguien que tiene cierta investidura, alguien que está al frente, alguien que es un dirigente, alguien que es un líder, debe reflejar ese ejemplo de lo que hace y de lo que dice. De ahí, hermanos, que también cuando este ejemplo se ejerce, y a veces, por decirlo así, para bien o para mal, pero a veces se hace, pero siempre hay necesidad de que alguien vaya adelante con ese ejemplo, y el rey sabía cuál era su autoridad, y él la ejerce en este momento. De ahí, hermanos, que nosotros también como cabeza del hogar, como líderes de casa, como líderes incluso de la iglesia, tenemos que poner ese ejemplo. Tenemos que poner por delante lo que Dios nos dice a nosotros primero para que los demás escuchen y oigan el mensaje de la palabra del Señor. Y dice el texto que el rey subió a la casa del Señor, y vemos que cuando él hace esto, tenía en su corazón que todos fuesen a la casa de Jehová, o sea, el templo, que este lugar era pues un lugar amado, un lugar que todos tenían en consideración, porque es el templo que había edificado Salomón. ¿Sí? Y allí podrían ellos experimentar la presencia del Señor. Por eso los sacerdotes y los profetas eran los que relacionaban al pueblo con Dios. Y el mismo rey, dice la palabra del Señor, que leyó la ley al pueblo para que éste la obedeciera. Y el rey hizo tres cosas importantes aquí, según el texto no lo dice, ¿sí? Mandó que todo el pueblo fuera a la casa del Señor. Mire, qué interesante es que cuando se ejerce la autoridad y se indica lo que hay que hacer, y la gente va y lo hace, ¿por qué él dijo eso? Vayamos todos a la casa de Jehová, ¿sí? Y no solamente mandó, sino que fue con ellos, estuvo con ellos y llegó a la casa del Señor con ellos. Y lo que es más, actuó en consecuencia de lo que dijo, ¿sí? Porque dice que leyó el libro y oyéndolos todos, ¿sí? Hubo un cambio radical. Hubo una consideración muy importante en la vida del pueblo para tomar en cuenta. Por eso, cuando vemos, hermanos, que Josías se dio cuenta del terrible estado de la vida espiritual del pueblo, ¿sí? Él toma medidas al respecto, nos dice el texto, ¿sí? Y no basta con decir que creemos en lo que es correcto, porque a veces así pasa, hermanos. Nosotros como creyentes decimos que creemos en lo correcto, en lo que es correcto, pero a veces estamos haciendo lo incorrecto, ¿sí? No basta con decir que creemos en lo correcto, debemos responder con hechos, ¿sí? Y hacer lo que la fe, hermanos, requiere, en base a la relación que tengo con Dios. Esto es lo que Santiago nos dice cuando él estaba enfatizando precisamente y escribe estas palabras cuando dice, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. ¿Sí? Y esto significa, hermanos, que debemos actuar en casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que nos movamos. Se avecina un año, estamos ya en un año donde vamos a estarnos moviendo en muchas áreas como las que acabo de mencionar y en y en algunas otras. Por lo tanto, hermanos, tenemos que manifestar nuestra fe en base a lo que creemos. Si hemos escuchado la palabra del Señor, debemos estar conscientes de que lo que hemos oído lo vamos a poner en práctica para ser hacedores de la palabra, ¿sí? Hablar simplemente de la obediencia, hermanos, no es suficiente. Yo puedo estar hablando aquí, incluso predicando de obediencia, pero si no soy un hijo de Dios obediente, entonces es por demás lo que estoy diciendo. Yo tengo que poner ese ejemplo también. Tengo que obedecer a Dios, tengo que hacer lo que Él me dice, para que otros vean lo que Dios marca en la vida de cada persona que le ha conocido. El rey, dice el texto, que tomó la parte más activa, leyendo el libro de la ley, que había sido descuidado en el pasado por mucho tiempo.
Lo hizo para conocer lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Así que entonces debemos leer este precioso libro, hermanos, que tenemos. Y doy gracias a Dios porque de veras como país tenemos esa libertad de leer la palabra, tener una Biblia en casa. ¿Sí? Y no solo nosotros, hermanos, sino también aquellos que dependen de nosotros. Qué importante es que tú y yo marquemos ese ritmo y esa posición de ejemplo y de liderazgo cuando estemos también comunicando y hablando la palabra a aquellos que están con nosotros. Por eso Romanos 10:7 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos aquellos que necesitan conocer al Señor necesitan que esa fe despierte, que esa fe se avive, que esa fe sea puesta en el lugar correcto. Pero no será si no se escucha la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos oír los mandamientos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos oír los mandamientos de Dios para ser las personas que Dios quiere que seamos. En segundo lugar, hermanos, tenemos que reconocer los mandamientos de Dios. Reconocer los mandamientos de Dios. Versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuevamente, hermanos, vemos entonces aquí este legislador que está recordando a los israelitas al único Dios que los ha escogido y les exige estas cosas. Y creo que es aquí donde tenemos que escuchar con atención lo que nos dice la palabra del Señor cada uno de nosotros. No solamente que la escuchamos, sino que reconozcamos al escuchar estos mandamientos de Dios que son bien importantes para todo aquel que ha creído en el Señor. Primeramente dice que debemos temer a Dios. Debemos temer al Señor. No sé si usted ha escuchado alguna frase aplicada a algún hermano o alguna hermana cuando le han dicho de él o de ella o él es un temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que teme a Dios, que teme ofender a Dios, que teme hacer algo que no le agrade a Dios, que teme de alguna manera con ese temor reverente, ¿sí? Que el Creador, el Dios Todopoderoso, se ha ofendido con alguna cosa dentro de lo que hacemos en la vida diaria, ¿sí? Por lo tanto, Dios pide, hermanos, que en este año seamos personas temerosas de nuestro Dios, temerosos de nuestro Creador, temerosos con reverencia, reconociéndole a Él como el Dios y Señor de señores. Otra cosa importante que dice, que tenemos que reconocer, el que andemos, o sea, que vivamos según la voluntad de Dios. En la vida como creyentes necesitamos andar como Dios quiere que andamos, que estemos viviendo dentro de su voluntad, que estemos conscientes de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Teniendo esto en reconocimiento, hermanos, tendremos entonces un caminar en certidumbre. Otra cosa importante, hermanos, también, que Él sea el centro de tus afectos. Cuando dice que lo ames con todo tu ser y con todo tu corazón, quiere decir que Él sea el centro de todos tus afectos. ¿Sí? Que tus sentimientos, tus emociones vayan encausadas al Dios que amas, al Dios que te ha salvado, el Dios que está contigo, el Dios que no te deja, que siempre te levanta, que siempre te sostiene. Que ese sea el Dios que ames de forma continua. Sí. Y otra cosa más dice también, que le sirvan con todo su corazón, de una manera incondicional. ¿Sabe qué es el término incondicional? Es simplemente estar dispuesto para que Él decida y haga lo que Él quiera con nosotros. ¿Sí? Si Él me dice ve, yo voy. Si Él me dice camina, yo camino. Si Él me dice habla, yo hablo. Si Él me dice ve por este lado, yo voy. Este año, hermanos, va a haber muchas sorpresas. Va a haber muchos cambios también como resultado de todo lo que estamos viviendo. Y Dios espera que tengamos un corazón de siervo para que estemos dispuestos a emprender
la tarea que el Señor ha puesto por delante de nosotros, para que vayamos y sirvamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, a todos aquellos que Dios ponga delante de nosotros. Pero que lo hagamos, hermanos, incondicionalmente. No importa lo que pudiese pasarme o necesitar o no tener o fin, que yo lo haga, porque de lo demás Dios se va a encargar. Esto, hermanos, representa entonces una entrega absoluta. Dios espera que en este año tú y yo nos entreguemos en sus manos de una forma absoluta. El hecho de que Dios requiera algo de nosotros, hermanos, es en sí mismo suficiente para transformar toda la vida. Porque Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiarnos en este año que empieza, ¿sí? Y esto indica, hermanos, que Dios piensa en nosotros y se preocupa por nosotros. Y yo puedo decir en esta mañana con convicción que este Dios del que estoy hablando es un Dios que piensa en ti y piensa en mí, y que también se preocupa de ti y se preocupa de mí, porque yo he visto su poder manifestado, he visto la forma de sus respuestas, he visto la forma en que ha levantado a muchos, y he visto cómo ha cambiado también vidas, porque es el Dios que siempre está diciéndonos en su palabra lo que Él es. El que piensa en ti y en mí, pero también el que se preocupa por ti y por mí. Dice el versículo 13 también, en el texto que estamos leyendo, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Aquí está la clave cuando se habla de prosperidad. No es solamente predicar, Dios quiere que tú seas próspero, Dios quiere que tú seas rico, porque esas son las palabras que se enarbolan. Dios quiere que tú ya no seas un pordiosero, un miserable. Dios quiere tu prosperidad. Pero no les dicen de lo que implica ser próspero. Y aquí está bien claro lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Quieres ser próspero? Obedece los mandamientos del Señor. ¿Quieres ser próspero? Guarda los estatutos del Señor. ¿Sí? Porque si tú guardas los mandamientos y guardas los estatutos del Señor, dice la palabra que entonces tú vas a ser próspero. Habrá prosperidad en tu casa, en tu vida, en tus negocios, en todo lo que tú emprendas serás próspero. Porque tú, al ser una persona comprometida al guardar los mandamientos y los estatutos del Señor, entonces Dios va a cumplir lo segundo. Por lo tanto, hermanos, el pueblo debía guardar el pacto que Dios había hecho con él. Y un pacto, como ya hemos dicho, se hace entre dos personas. Y si una no cumple, el pacto no tiene validez. Y todo ello, hermanos, era para que el pueblo tuviera el cuidado de Dios. Muchas veces la humanidad del día de hoy busca progreso por medio de los adelantos de la ciencia, y esto lo hemos visto. De hecho, ayer veía yo un documental en cuanto a los avances tecnológicos y todo lo que se ha logrado durante todo este tiempo. A veces se hacen documentales en cuanto a todo lo que pasó en el año y lo que se logró, y en fin, todo eso. Y sí ha habido muchos avances tecnológicos, y muchas veces hemos visto que la humanidad sigue buscando ese progreso, ese cambio de vida, esa diferencia en el entorno en que se vive por medio de los adelantos de la ciencia, ¿sí? Pero hermanos, la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que la prosperidad viene cuando se guardan los mandamientos de Dios, porque Dios bendice a los suyos y no los abandona. Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice la palabra del Señor: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Por eso vemos aquí como el escritor sagrado está recordándole al pueblo que Dios, el Dios que le habla, es un Dios grande. Y en la antigüedad, mis amados hermanos, el poder de los dioses se medía por las obras que estos habían hecho. Pero el que escribe esta palabra, inspirado por el Espíritu Santo, no tiene grandes cosas que contar de Israel, pero sí del Dios de Israel, ¿sí? Dice que es el creador de los cielos, de la tierra
y de cuánto existe. Por eso, mis amados hermanos, a pesar de ser el Señor de todo, dice el texto que Él escogió de modo especial a los padres y a los antepasados de Israel, y escogió libremente a este su pueblo Israel, no porque este fuera un pueblo excepcional, hermanos, no, sino simplemente porque Dios quiso hacerlo, y era un gran privilegio que este pueblo tenía, porque había sido elegido por Dios. Y en esta mañana yo te quiero decir, tú ahora perteneces al pueblo de Dios. Somos su iglesia y hemos sido elegidos por el Señor, por su sola gracia, por su voluntad, por su amor y por su misericordia. ¿Sí? Y es un privilegio que tenemos, ser el pueblo de Dios. De hecho, por ahí hay un canto precioso, ¿verdad? Que se llama Somos el pueblo de Dios. Y dice ahí, en base al texto, ¿no? Somos un pueblo especial. ¿Sí? ¿Y qué más dice, hermano? Somos pues hasta como nos sentimos grandes, ¿sí? Por lo que dice el texto, ¿sí? Porque es un privilegio, de veras que es un privilegio, hermanos. Cuán a menudo a veces, hermanos, complicamos la fe con reglas, ¿sí? Regulaciones, requerimientos que se han hecho por los hombres. Y a veces, hermanos, se encuentra frustrado, consumido y tratando arduamente de complacer a Dios y buscando la manera de hacer algo al respecto, ¿sí? Pero una cosa que nos dice la palabra en esta mañana es que tenemos que concentrarnos en lo que Dios pide de veras y entonces encontremos paz. Y lo que está diciendo el texto, hermanos, cuando menos son 4 cosas, 5 cosas. Te está diciendo que en este año respetes. Respeta a los demás. Sigue adelante porque Dios va contigo. Ama a tu prójimo. Porque tú podrás amar a Dios, pero si tú amas a tu prójimo, no estás cumpliendo el mandamiento. Ama con intensidad. Ama a tus seres queridos. Ama a tu esposa. Ama a tus hijos. Ama a tu prójimo. Ama a todo aquel que necesite ser amado. Hoy más que nunca la gente necesita del amor de Dios. Que alguien le muestre afecto y amor por lo que Él es. Porque es una persona que necesita de Dios. Sirva y obedezca. Dios nos hace ese llamado, hermanos. Y que nos concentremos en lo que Dios está pidiendo de veras para que encontremos esa paz. Respetemos, sigamos adelante, amemos, sirvamos y obedezcamos. ¿Sí? Por eso dice la palabra del Señor que habría esta petición que hace el Señor. Está diciendo, es tiempo de circuncidar el corazón. Y esto significa hacerlo sensible a los preceptos de Dios. Un corazón incircunciso va a estar cerrado a toda influencia de parte de Dios. Pero cuando ponemos a disposición nuestro corazón delante de Dios, entonces Dios, hermanos, se manifiesta a nosotros. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra del Señor nos habla de una forma muy clara en esta mañana. ¿Sí? El escritor sagrado está diciendo también, hablando acerca del Dios de Israel, que es superior al concepto que los otros pueblos tienen de los dioses. Porque aunque se hablaba de otros dioses, ¿sí? y se conocía de ellos, sin que se admitiera la existencia de los mismos, pero había ese conocimiento y esa tendencia de alabar y de poner en alto a estos seres o estos dioses que había en el pasado de muchos pueblos en el entorno. Por eso vemos como aquí la palabra del Señor nos dice también en el versículo 18, que este Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero dándole pan y vestido, amaréis pues entonces al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y aquí lo que vemos, hermanos, no es otra cosa sino a un Dios que se complace en servir y sostener y ayudar al que es débil. ¿Sí? Y también ama a los extranjeros, porque Dios no tiene prejuicios con los hombres. Ese es nuestro Dios.
Por eso al decir Moisés que Jehová es Dios de dioses y Señor de señores, lo que estaba haciendo él, mis amados hermanos, estaba distinguiendo al Dios verdadero de todos los dioses locales que se adoraban a lo largo de la tierra. Por eso vemos que Moisés fue un paso más adelante al llamarlo Dios grande y poderoso y temible, porque Él tiene tanta grandeza y tanto poder y justicia que el pueblo no puede permanecer delante de Él a no ser por su misericordia. Y esa es la realidad, hermanos. Y déjeme decirle con esto que acabo de mencionar, que nosotros no hubiéramos cruzado este tiempo de un año más si no hubiera sido también por la sola misericordia de nuestro Dios. ¿Sí? Mire, este año, hermanos, que pasó, y todavía estamos en ello, pero ha habido zozobra, incertidumbre, temor, dolor, ausencia de personas que no están con nosotros. Pero mis amados hermanos, Dios nos permitió continuar adelante, pero solo ha sido por su misericordia. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que reconocer los mandamientos del Señor, hoy más que nunca. Afortunadamente, su misericordia a este pueblo, hermanos, nos dice el texto, es ilimitada, como hoy podemos verlo también para con nosotros. No ha cambiado, no ha cambiado. Esta misericordia de nuestro Dios a su pueblo es ilimitada. Por eso cuando comenzamos a comprender el alcance de la misericordia de Dios, hermanos, hacia nosotros, entonces vamos a poder comprender lo que es el amor verdadero y cuán profundamente nos ama Dios. Porque, como decía nuestro hermano en su oración al inicio, ¿sí?, aunque nuestros pecados merecen un castigo severo, porque somos pecadores delante de Dios, pero hermanos, una cosa que vemos en su palabra es que Dios ha preferido mostrar su misericordia a todos los que la buscan. Y eso es una bendición que tenemos. Por eso necesitamos reconocer los mandamientos de nuestro Dios, porque Dios nos dice en esta mañana que es importante que lo hagamos. Por eso la experiencia de ellos, hermanos, la experiencia que ellos habían tenido, hermanos, como extranjeros, podía hoy ayudarles mucho para amar a los que venían de otros lugares. ¿Sí? Y de hecho mucha gente extranjera vivió con el pueblo de Israel y ellos los aceptaron. ¿Sí? Pero Dios les pide algo más que comida o casa para el extranjero. Lo que dice aquí, que lo que más le pide aparte de darle casa y comida, es que los amen. Que ellos se sientan como parte del pueblo. Por lo tanto, me lleva esto a la tercera reflexión. Entonces, debo obedecer los mandamientos de Dios. Debo obedecer los mandamientos de Dios. Versículos 22, 20, 21 y 22 nos dice así la palabra. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Qué preciosa la palabra del Señor. A Dios, hermanos, hay que temerle, sí, decíamos anteriormente, pero debe ser un temor reverencial. No es miedo de lo que estamos hablando. Y cuando nos habla acerca de la frase, por su nombre jurarás, significa, hermanos, que no debían afirmar, fíjense bien, nada que no estuviesen seguros de que era verdad. Por lo tanto, creo que este año es importante que consideremos esto. No hablemos lo que no sea indispensable. Hablemos lo que sea indispensable. No hablemos lo que no sea necesario. ¿Sí? Yo a veces he visto personas que hablan, como dicen por ahí, hasta por los poros, ¿verdad? Y palabras de más. ¿Y cuántas veces con las palabras lastimamos, herimos, dañamos, matamos incluso? ¿Sí? Por eso dice que cuando hables, piensa en lo que hables y mucho más si haces un juramento. Dice,
tienes que hacerlo de manera que afirmes al hacerlo que estás seguro de que lo estás haciendo por causa de la verdad. Literalmente nos está diciendo, podríamos también pensar en esta mañana, que se contradice, por decirlo así, con lo que el Señor dijo también en Mateo 5:36, cuando dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Sí? Pareciera que hay esa contradicción, pero lo que sobresale es que cuando la verdad sea el medio por el cual tú habrías de jurar, entonces hazlo. Porque entonces estarás siguiendo la justicia y la verdad. Por eso lo que el Señor estaba enseñando aquí en este texto que acabo de leer, es que la persona debe ser tan sincera y tan veraz en el hablar, de manera que no necesite acompañar su aseveración con un juramento para que le crean. Así que entonces, eso es lo que estaba diciendo el Señor. Por eso muchas veces dijo, oíste que había dicho, pero yo os digo, que entre tanto tú te conduzcas con verdad, ¿sí?, y con claridad en tu vida, entonces no será necesario que jures, porque estarás hablando con la verdad. Y en aquel tiempo habría ese mandamiento de que se hiciera así, para que se condujesen con la verdad. Ahora el Señor está hablando, como decíamos anteriormente, un corazón circuncidado. Entonces no necesita de ese tipo de mandamientos, porque conoce los mandamientos de Dios y por lo tanto los obedece. Y al obedecerlos, entonces se va a comportar como una persona sincera y veraz en su conducta diaria. Por eso también es interesante cuando nos dice que el objeto de nuestra alabanza, ¿quién es? Dice Dios. Y ahorita me llamó la atención cuando dice nuestro hermano, yo me gozo, estoy contento cuando alabo al Señor, me gozo en el corazón. Y qué bueno que haya ese sentir y ese gozo y esa alegría cada vez que adoramos al Señor a través de la alabanza. Porque dice el texto, Él es el objeto de tu alabanza. Si no es Él, entonces no hay nadie a quien alabar. ¿Por qué? Porque Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Esto me dice entonces que la alabanza le pertenece exclusivamente a quién, hermanos, a Dios. Y el salmista lo externa también, cuando dice en el Salmo 103, y aquí pues ahora sí que lo estaríamos afirmando, cuando dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿No es acaso por esto que Él debe ser el objeto de nuestra alabanza, hermanos? Claro que sí. Claro que sí. Por lo tanto, hermanos, no dejemos de alabar a nuestro Dios. Si Él dice que hemos de alabarle, pues alabémosle, hermanos, con todo nuestro ser. Y yo le decía al hermano hace un poquito tiempo atrás, estamos practicando, estamos ensayando, porque después será una alabanza por toda la eternidad a nuestro Dios. Por eso el motivo, hermanos, para alabarle es recordar las obras que Él ha hecho con su pueblo. Y ellos habían visto separarse las aguas del mar y cómo pasaron en seco. Y esto no era fácil de olvidar, solo tenían que traer a la memoria lo que sus ojos habían visto. Y yo te quiero decir en esta mañana, ¿qué hizo Dios este año contigo? Te sanó, ¿verdad que sí? Te alegró, te fortaleció, te animó, te levantó, te sostuvo, estuvo contigo. ¿No es esto motivo de alabanza? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Y termina el texto diciendo, con 70 personas descendieron sus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Este pueblo debería recordar esto y por lo tanto, en consecuencia, obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, mis amados hermanos,
En el pasado los pueblos se medían por su fortaleza o por el número de componentes, ¿sí? Y dice el texto que en el principio era un pequeño pueblo, y dice aquí el texto que eran ¿cuántas? 70 personas, las que salieron de Egipto, ¿sí? Y ahora dice, eran una multitud como las estrellas del cielo. Y aquí vemos que lo que Dios le había prometido a Abraham, hermanos, que sería puesto por padre de muchedumbre de gentes, ¿sí? Y que él multiplicaría en gran manera, lo vemos en Génesis 47:7, porque ese fue el pacto que hizo el Señor con Abraham. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, obedezcamos estos mandamientos que Dios nos ha puesto, porque las promesas se cumplieron, ¿sí? Y el pueblo había sido grandemente bendecido. Así que Dios en este año también, hermanos, ha cumplido sus promesas, porque estuvo con nosotros y nos sostuvo en el camino. Así que quiero concluir con este texto que vimos al principio de Primera de Reyes, cuando el rey se dice que se puso en pie, ¿sí? Y dice, al ponerse ahí junto a la columna, hizo el pacto delante del Señor, de que ellos irían en pos de Jehová, ¿sí? Y que guardarían los mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Pero dice que lo harían con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que todo el pueblo confirmó este pacto. Dice Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, dice el texto, además, todos los días. Tenemos 363 días, porque ya van dos, ¿verdad, hermano? ¿Van dos o tres? ¿Sí? 363 días por delante. Dice la palabra del Señor esta mañana, que hagamos esto todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, es un gran compromiso, y yo te invito para que consideres en esta mañana la palabra del Señor, y sobre todo, que la escuches. Que escuches hoy la voz de Dios. Y no llegues un día en el transcurso del año a decir, yo escuché la voz de Dios y no presté atención. Yo escuché la voz de Dios el primer domingo y se me olvidó. Yo escuché la voz que me decía que no hiciera esto y no entendí. Por lo tanto, la invitación que te hago en esta mañana es que escuches la voz de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Cuando te dice que ames a Jehová tu Dios, guarda sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos, pero dice todos los días de tu vida. Por eso, hermanos, el amor a Dios y el servicio y cumplimiento de sus mandamientos debía ser algo permanente en la vida del pueblo de Israel. ¿Sí? Generalmente las personas buscan a Dios en tiempos de necesidad o cuando algo les va mal, pero cuando las cosas van bien, pasa eso, se olvidan de Él. Y aquí en esta mañana la palabra nos dice cómo se enfatiza la necesidad de amar a Dios y de cumplir sus preceptos, pero dice todos los días. Así que es el momento apropiado, mis amados hermanos, de examinar nuestras actitudes para con Dios, pero también de examinar una vez más la naturaleza de Dios y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que este desafío sería en esta mañana el que le pidamos que nos dé ese interés de conocerlo mejor este año que está empezando, para que verdaderamente podamos amarlo con todo nuestro corazón y anhelar, sobre todo, alabarlo y obedecerlo en el nombre del Señor. Así que, hermanos, extiendo la invitación en esta mañana para que lo consideres y escuches a partir de hoy, la voz del Señor durante todo este año, si Dios nos permite la vida. Y verás que habrá cambios importantes, habrá prosperidad, habrá una vida plena
y sobre todo el gozo del Señor que no se apartará de tu corazón, pase lo que pase. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude precisamente en este propósito, para que en este año estemos dispuestos a escuchar su palabra, escuchar su voz, y que sea de bendición para nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque vemos verdaderamente la claridad en la forma en que tú expones tu palabra y nos hablas a través de ella, Señor, pidiendo, Señor, estos requisitos, exigiendo estos preceptos que sean puestos en nuestros corazones para que los tomemos en cuenta. Señor, gracias porque al ser esta una exigencia también, tiene un propósito, el que cada uno de nosotros como hijos tuyos vivamos una vida diferente, haciendo la diferencia en este mundo, pero también una vida diferente con un caminar trazado en base a tu voluntad. Y que, Señor, todo lo que emprendamos, lo que estemos dispuestos a llevar a cabo durante este año, Señor, que no vaya, Señor, sin el cumplimiento de estos mandamientos para que nos vaya bien, para que nuestros hogares, nuestras familias, de manera personal, donde quiera que estemos, las cosas funcionen, las cosas sean realmente vistas con el propósito que tú tienes en tu corazón para cada uno de nosotros. Una vez más, Señor, pedimos tu dirección hoy más que nunca, pedimos tu bendición, pedimos, Señor, que nos tomes de la mano y que nos conduzcas en este año donde tú quieras, donde quieras que caminemos, Señor, y que no nos apartemos, y si lo hacemos, Señor, usa, Señor, también esas cuerdas de amor, Señor, y esa disciplina que pueda ser necesaria en algún momento, y tráenos una vez más, Señor, a tu lado, para que no nos desviemos y no nos olvidemos de ti, Señor. Padre, danos ese interés, ese deseo y ese anhelo de buscarte en este año con todo nuestro ser. Padre, bendice tu iglesia una vez más. Bendice las iglesias, bendice los pastores, los hermanos de cada una de ellas, Señor. Y tu iglesia en todo el mundo también, porque, Señor, hay mucha de tu obra en todas partes. Que este año sea de bendición para todos y que tengamos un año lleno de alegría, de felicidad, pero también de compromiso y de entrega a ti, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y una vez más, Padre, gracias por todas tus bendiciones y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, bendiciones, Dios les bendiga y pues felicidades a todos y que empecemos un año con mucho gozo y con mucha alegría. Hasta luego.